Buenas noches, hermanos. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra de Dios. Lo que tienen su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. El tema que se me dio para esta oportunidad era privilegio y recompensa de los que buscan a los perdidos. Ahora, yo añadí una palabra más entre el primero y el segundo. He puesto privilegio, responsabilidad y recompensa de los que buscan a los perdidos. Y permítame leer este texto, elección de los 12 apóstoles. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 3, verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Vamos a orar. Señor, queremos venir ante ti. Ya antes de terminar este día, un día de tanta bendición, tú nos has hablado varias veces por tu palabra, a través de las exposiciones, a través de los talleres, y te rogamos que todavía nos permitas seguir siendo sensibles a tu voz. Bendícenos con tu presencia. Abre nuestro entendimiento, que verdaderamente lo necesitamos. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, seguramente que ustedes como yo nos hemos dado cuenta que vivimos en un mundo en franco retroceso. Pensar que el mundo va a cambiar no solamente es iluso, sino es antihistórico y antibíblico. La historia nos muestra que el mundo va cambiando, pero para peor, no para mejor. Que el mundo se va degradando cada vez más y que el pecado va permeando por toda la superficie de este planeta. Los cambios que uno puede apreciar en la cultura global no solamente están enfrentando la iglesia, sino poniéndola en serio peligro. El doctor Josh McDowell, hace 2 meses aproximadamente en los Estados Unidos, dio una conferencia y dijo que hay 3 cambios que la cultura ha generado y que ha puesto en serio riesgo a la iglesia de nuestro tiempo. Una de esas cosas es el cambio epistemológico, cuando uno piensa que, ¿cuál es la verdad? Si yo hablo de Cristo o hablo de la doctrina de Jesús, dice, bueno, esa será tu verdad, yo tengo otra verdad. Y se está relativizando la verdad bíblica. No hay interés por la palabra, en primer lugar. En segundo lugar, se dice que hay una explosión del Internet. El Internet está en cualquier parte ya de nuestro país. Y lo que sucede en un lugar, lo conocemos inmediatamente en otro lugar. Y en tercer lugar, está afectando seriamente la explosión de la pornografía a nivel de todo el planeta. Es realmente algo incontrolable. Los colegios, no sé cómo será en su país, pero en nuestros colegios en Perú es incontrolable. Cada vez más uno encuentra que se realizan embarazos de adolescentes y embarazos precisamente no planificados, no deseados, evidentemente. Yo he tenido la oportunidad en nuestra iglesia, tenemos alrededor de unos 130 adolescentes, y de esos varios han venido a hablar conmigo para decir que han tenido relaciones sexuales con sus enamorados y sus padres no lo saben. Y esto es triste, porque estamos nosotros procurando un mundo mejor para nuestros hijos, pero realmente no nos damos cuenta del peligro que esto encierra. El Internet es una bendición, por supuesto, si uno lo sabe usar. Pero es una desgracia si esto no tiene control.
Los cambios, por ejemplo, en la ética o en la moral de los gobiernos nos indican que estamos pasando de las decisiones que se deben de tomar a nivel de conciencia, ahora se debe asumir por mandato o por decreto de una ley. Creo que en estos días han mandado a la corte a un pastor en los Estados Unidos porque no quiso casar a una pareja gay. En Inglaterra, una pareja de ancianos se han jubilado, han abierto su casa como lugar de hospedaje. Le tocan a medianoche, viene una pareja de homosexuales para hospedarse ahí, él no los permite y ya lo tienen en la corte, en los tribunales. Hay situaciones que nos están indicando que todo va empeorando. Estos cambios que se están dando por decreto o por ley, claro que son legales, porque son aprobados por los países, por los congresos, pero son totalmente injustos, porque terminan amordazando las conciencias y si no, violando la conciencia. ¿Quién va a detener esta ola de corrupción o de corrosión acelerada que estamos viviendo? Yo no hallo con toda sinceridad una institución que pueda frenar esto. Una institución porque no tiene, en primer lugar, ni los componentes para hacerlo, ni tiene los modelos que son referenciales para decir, así hay que hacer, excepto la Iglesia de Jesucristo. Porque la palabra nos dice que la Iglesia de Jesucristo es columna y baluarte de la verdad. Y nosotros tenemos que apuntar a la misión de la Iglesia. Ahora, si la Iglesia es columna y baluarte de la verdad, los creyentes tenemos entonces un privilegio, pero a la vez una responsabilidad de buscar a los perdidos. Y por supuesto, Dios nos dará una recompensa por ir en busca de esas personas. Examinemos en primer lugar el privilegio. Dice el verso 13 y 14, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Vinieron a él, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos al predicar. Al leer este versículo fácilmente nos podemos dar cuenta del tremendo privilegio que significa ser llamado por Jesús. Todos los que somos pastores, sin lugar a dudas, decimos que hemos sido llamados para el ministerio. No creo que haya aquí en esta noche alguno que ha sido autoimpulsado. Alguien que ha dicho, yo quisiera ser pastor. Yo me resistí, lo he contado ya en 2 oportunidades aquí en esta semana, 12 años para entrar al ministerio. Tenía el llamado de Dios, pero no quería entrar. Era un fugitivo de la gracia, de la misericordia de Dios. Así que es un tremendo privilegio ser escogido. El ser pastor o ministro del Señor no es una opción personal, no es una opción entre las muchas que puede haber, sino que es un acto libre de la voluntad de Dios, porque el texto dice, llamó así a los que él quiso. Y eso es interesante, que si tú estás donde estás, mi querido hermano, es porque él te llamó. Y ese es el privilegio que tú tienes, que has sido llamado por él. Tal vez en la mañana no estuvieron algunos cuando dije que Carlos Spurgeon en Inglaterra se enteró de que la reina de Inglaterra lo quería tomar para que él fuese un embajador de Inglaterra en los países de Europa, en uno de los países de Europa. Y cuando él comparte con su iglesia, una anciana le dice, Carlos, no te rebajes, tú ya eres embajador del reino de los cielos. Ese privilegio te compete a ti y me compete a mí, porque hemos sido llamados para esto. Él nos escogió. El texto dice, llamó así a los que él quiso. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús nos llamó? Jesús llama a quien él considera que debe hacerlo con un propósito muy interesante. El texto lo dice, para que estuviesen con él. Entonces, la tarea del ministerio, el privilegio que usted y yo tenemos, en primer lugar, es estar con él. Y la pregunta que debo de hacer durante este día, ¿cuántas veces
hemos estado con Él. Tal vez en esta noche hay pastores que pasan días sin estar en la presencia de Dios. Mis amados, es vital, es importante. Cualquier cosa tienes que postergar y es imprescindible estar en la presencia de Dios, porque para eso te llamó, número uno. Porque el ministerio que desarrollamos es un ministerio celestial en un mundo controlado por Satanás. Entonces tú como yo necesitamos una fuerza moral que no nos da el instituto, que no nos da el seminario, que no te da la maestría, que no te da el doctorado, que solamente te da la presencia del Rey en tu vida. Ese privilegio lo tenemos todos nosotros. El estar al lado de Jesús, claro que implicaba una formación espiritual, pero de primera mano, de primera mano. Tener una mentalidad del reino, por ejemplo, en primer lugar. Cambiar sus valores temporales, precarios, por los valores eternos. Vivir con una conciencia de eternidad y no solamente de temporalidad. Porque en esta tierra somos temporales, pero nuestra alma es eterna. Nuestra alma es eterna. El ser llamado entonces para estar con Jesús constituía una tremenda bendición y también un privilegio. Spurgeon, hablando de su llamado, de haber sido escogido, dijo alguna vez: estoy tan contento de que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo, porque estoy seguro que nunca me hubiera escogido después que nací. La conciencia de pecado, la conciencia de que ninguno de nosotros somos perfectos. Y no sé si usted alguna vez se ha preguntado, ¿por qué el Señor me escogió a mí? Cuando hay mejores que nosotros. Pero al Señor le plugo. Algunos dicen al Señor le plació, la palabra le plugo. Al Señor le plugo llamarnos a nosotros, escogernos a nosotros. Qué privilegio tan grande que tenemos. Mi amado, cuando examino la vida de Juan el Bautista, ser el heraldo del Rey. Qué tremendo, el anunciador, el proclamador. Qué preciosa oportunidad que el Señor nos brinda. Vale la pena entonces ponderar y disfrutar de esta bendición de ser llamado. Aunque muchos se quedan solo con esa parte de haber sido llamados para estar con Él, como sucedió con los discípulos. Usted recuerda que los discípulos ahí en Marcos, mira el capítulo 9 del mismo libro que estamos leyendo, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 9 y el versículo 5, interesante. En el capítulo 9 está la transfiguración. El Señor llama a Pedro, a Jacobo, a Juan, suben al monte y el Señor se transfigura en la presencia de ellos. Y se ve al Señor en toda su majestad, en toda su gloria. Y mira lo que dice Pedro en el verso 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Amados, nos llamó para estar con Él, pero nos quedamos con esta parte y nos olvidamos de la segunda parte de ese versículo que dice: y para enviarlos a predicar. Esto también es un privilegio, no es una obligación. Este es un privilegio para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. El privilegio es doble. El privilegio es doble. Ser enviados, todos estamos dispuestos a ser elegidos por el Señor para estar con Él, pero no todos nos damos cuenta de que la razón por la cual Jesús fue enviado está definido claramente cuando el Padre dijo: porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios por cada uno de nosotros lo impulsó a mandar a Jesús. Esa es la razón también por la cual el Señor nos llama, por supuesto, a cada uno de nosotros.
Por eso también la segunda parte del versículo 13 de Marcos, ahí el capítulo 3, dice, llamó a los que él quiso y vinieron a él. Estableció a los 12 y también, verso 14, la segunda, para enviarlos a predicar. Este es un tremendo privilegio, ya que Jesús no solamente nos llama para estar con él, sino para ir por él. Hoy en día Jesús no tiene más pies que los suyos. Hoy día Jesús no tiene más boca que la suya. Hoy día Jesús tiene su mensaje a través de nosotros. Dios nos ha escogido para esto, mis amados hermanos. La predicación tiene el propósito de alcanzar a los perdidos y darle el único y eterno mensaje que puede cambiar sus vidas, ese mensaje de salvación. Este es un privilegio, por supuesto, que Dios le ha negado a los ángeles. Dice en el libro de Pedro que los ángeles anhelan mirar en estas cosas y Dios no se lo ha concedido. Hoy día en mi taller en la tarde estábamos examinando cómo Dios usa la vida de un hombre sencillo que fue Felipe. Y dice en Hechos el capítulo 8 y el verso 26, y el ángel dijo a Felipe, usted no se ha preguntado por qué el ángel nomás no le fue y le comunicó el mensaje ahí al etíope que estaba yendo de Jerusalén hacia su lugar a Etiopía. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo el ángel? Precisamente porque Dios no le ha permitido a los ángeles la predicación de la palabra. Ese privilegio te lo ha dado a ti y me lo ha dado a mí. Por lo tanto, hermanos, en primerísimo lugar, este es un privilegio que solamente nosotros disfrutamos en toda la creación. Los apóstoles, fíjese, consideraron dignos de ser enviados y aún de sufrir por causa de la predicación. En Hechos, el capítulo 5, podemos mirar y el verso 41, lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando ellos salen de haber estado encarcelados, siendo perseguidos y puestos presos, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Pero déjame decirte, no solamente es un privilegio, déjame decirte, es una tremenda responsabilidad. Es una tremenda responsabilidad. Mira el ejemplo de Jesús. El Señor Jesús es nuestro modelo. Nosotros como pastores, como predicadores del Evangelio de Jesús, no tenemos otro modelo. Él es el modelo. Tal vez te gusta cómo predica determinado predicador, expositor de la palabra, pero Él, Jesús, es el modelo. Miremos cómo el Señor define la naturaleza de su ministerio, y eso lo tenemos en Mateo, el capítulo 9, donde precisamente está lo que dice el verso 35, 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Es interesante que cuando uno mira este versículo, se da cuenta que la predicación involucra las ciudades grandes, pero también las ciudades pequeñas, las aldeas, los pueblos, todo eso involucra la responsabilidad de Jesús y nuestra responsabilidad. En segundo lugar, todos nosotros necesitamos desarrollar un corazón pastoral. ¿Y cómo vamos a desarrollar ese corazón pastoral si no estamos metidos en la obra, si nuestros pies no están ensuciados con el polvo de la tierra? Jesús recorría todo. David Mutre dijo, lo vemos al Señor andando siempre, caminando siempre, yendo de un lugar a otro. Y esa es nuestra tarea. Debemos de inundar Colombia con el Evangelio. Siempre tendremos la oportunidad de hacerlo, y este modelo lo tenemos de Jesús. Ahora es interesante que hay dos acciones que el Señor define como parte de su ministerio que no debemos olvidar. Número 1, enseñar. Y número 2, predicar. Esas dos cosas todo pastor
tiene que hacerlo de manera imprescindible. Dice el Señor en su palabra, el Señor Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las veía como ovejas que no tienen pastor, dispersas, solas, abandonadas, sin orientación alguna. ¿Qué sientes, hermano, cuando tú ves las multitudes? Hay un estudio que han hecho en mi ciudad, por la puerta de mi iglesia, que está en una avenida principal de la ciudad de Trujillo, de donde yo provengo. Dice que pasan 9,000 carros diariamente, 9,000 carros y 22,000 personas por la puerta de la iglesia. Y varias veces le he dicho, mira, hermanos, tal vez nosotros somos responsables a ellos. Un cartel, una palabra, un compartir, un testimonio. A mi equipo de pastores le decía, pastores, animen a su gente para que pongamos un cartel. Y cuando para hay un semáforo ahí cerca de la iglesia y poner, como ponen otros, por ejemplo, use tal champú, use tal jabón, utilice tal pasta de dientes. ¿Por qué no decimos, el que cree en Jesucristo será salvo él y su casa? ¿Por qué no poner Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida? Y está en un instante ahí, todos tienen que leerlo. Y esa palabra es la que va a hacer el efecto. Ese es el modelo de Jesús. Cuando tú ves las multitudes, ¿qué sientes por ellas? ¿Qué sientes al ver la gente sin Cristo, sin esperanza, sin Dios? A una determinada hora hay 2 academias preuniversitarias en la misma cuadra donde está la iglesia. Y tú puedes ver a la 1:30 de la tarde pasar en cantidades los jovencitos entre 17 y 20 años que están preparándose para entrar a la universidad. Y ahí tú puedes ver las formas más disímiles de vestiduras, los cortes de cabello distintos, de edades diferentes, de estratos sociales también distintos. Todos ellos necesitan de Cristo. Todos ellos necesitan del Señor. En la responsabilidad primero es el ejemplo de Jesús, pero también es el mandato para todos nosotros. Hay varios textos que envuelven la responsabilidad que nos toca a nosotros y que nos compete. Y de esta manera el Señor lo indica en su palabra. Dice en Marcos capítulo 16 y el verso 15, y Él les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vale la pena en esta noche preguntarnos, en mi caso los peruanos, en caso de David los ecuatorianos, en caso de ustedes los colombianos, ¿a quién hemos enviado por el mundo entero? ¿Cuántos misioneros tenemos afuera haciendo la obra que Cristo nos mandó? Su último mandato de Jesús debe ser nuestra primera prioridad. Debe ser nuestra primera prioridad. Este es un mandato, una obligación de todo creyente. Si bien es cierto que lo dio a sus discípulos, pero lo hizo de manera representativa de la iglesia de su tiempo. Su ámbito es el mundo, id por todo el mundo. Esto se inicia en un punto de origen, sin lugar a dudas, mi Jerusalén, pero también toda Judea, pero también a la vez toda Samaria, pero también hasta lo último de la tierra. A la vez que hacemos aquí, más allá y por allá y hasta lo último de la tierra. Esto es de nuestra competencia, mis amados hermanos. Esto nos corresponde a todos nosotros. El mensaje que tenemos que entregar es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Pablo responde a esta pregunta en Romanos capítulo 1, verso 16. Dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que él cree. Entonces, el evangelio es el único mensaje, en primer lugar, que tiene el poder de Dios para salvar al hombre. No hay otro mensaje. No hay un mensaje
positivista, un mensaje que viene de la psicología. Varias veces he hablado, por ejemplo, con catedráticos en mi ciudad. Y por ejemplo, el filósofo me dice, mira hermano, si la gente supiese filosofar, razonar correctamente, escogiese un estilo de vida que no necesita ningún tipo de religión. Entonces yo le digo, mi hermano, el psicólogo también piensa que si puede modificar su conducta y controlar la conducta, estaríamos muy bien. El pedagogo dice que es un problema de educación. Mi amado, ¿no es el problema de la filosofía? ¿No es el problema de la psicología? ¿No es un problema filosófico? ¿No es un problema pedagógico ni didáctico? Es un problema teológico y solamente Dios puede responder a esto. Solamente Dios, no hay nadie más. ¿Quién puede reconciliar al hombre con Dios? ¿Quién va a hacer esa unión? Por eso no sé si tú te has dado cuenta que la cruz dice, allí se encuentra Dios y se encuentra el hombre, el Hijo del Hombre. Jesucristo, cuando yo estudié en el seminario, mi tesis en el seminario, yo le llamo así, la predicación, punto de encuentro entre Dios y el hombre. Y es una realidad, mis amados hermanos. En la cruz nos encontramos con Dios. En la cruz Jesucristo nos reconcilió a todos nosotros. Entonces el Evangelio es el poder de Dios para salvar. Es la capacidad para reconciliar al hombre con Dios. Y en tercer lugar es el compromiso de Dios para transformar al hombre y darle su destino eterno. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos predicando ese mensaje? Si somos pastores, ¿estamos predicando el mensaje de la palabra de Dios? Y si no, permíteme esta pregunta, ¿qué estamos predicando? ¿Tu mensaje habla de lo que dice la palabra de Dios? ¿O es más información para la gente? El mensaje es el único que puede cambiar la vida del hombre. En tercer lugar, permíteme avanzar, la recompensa. La recompensa se refiere a recibir una compensación, una remuneración o un premio. Creo que la mejor respuesta de Jesús a sus discípulos sobre este tema de las recompensas lo hallamos en el contexto de la conversación que sostuvo el Señor Jesucristo con el joven rico. Mira el libro de Mateo, el capítulo 19, y ahí se inicia en el verso 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. En realidad no había guardado porque no amaba a su prójimo y el Señor lo hace caer ahí con esta pregunta. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es interesante que aquí se define el destino final del joven rico. Ahora, en esta historia, el hombre tiene la posibilidad de escoger obedecer a Jesús u obedecerse a sí mismo, hacer lo que a él le parece o hacer lo que el Señor dice. Entonces, en el tema de las recompensas, permíteme decir dos cosas. Tú escoges tu propia recompensa o dejas que Dios te lo dé. Cuando Mateo narra la historia del joven rico,
se ve con claridad que el joven tuvo la oportunidad de escoger su propia recompensa. Y el Señor Jesús le hizo la siguiente propuesta: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahí estaba su recompensa, pero él no lo quiso. No hay duda que el joven rico se amaba a sí mismo, pero no tenía amor a su prójimo, ni mucho menos quería compartir su riqueza con los necesitados. La decisión del joven rico queda sobreentendida perfectamente en esta narración. Prefería su propia recompensa en la tierra a los tesoros que el Señor le ofreció en el cielo. Y cuando el Señor y el joven rico definen esto, inmediatamente surge la inquietud de los discípulos, quienes al parecer habían dejado algunas cosas para seguir al Señor. Y entonces viene la última parte: Dios te lo da. Pedro, uno de los más conspicuos, más destacados discípulos, plantea una pregunta al Señor Jesús que nos permite ver cuáles serán las recompensas que el Señor tiene preparada para sus siervos. Y en este contexto de la conversación con el joven rico, mira lo que dice Pedro en Mateo capítulo 19 y el verso 27. Entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Interesante el planteamiento del Señor. A la pregunta de cierto, ¿qué vamos a recibir nosotros? El Señor le dice: de cierto os digo que en la regeneración. Esto nos está hablando del reino venidero. Estos dos versos nos hablan más que suficiente para dejarnos claramente entendido lo que el Señor nos ha prometido como recompensa a todos sus seguidores. En primer lugar, le ofrece que cuando Él se siente en su trono de su gloria y restaure, esto es la palabra que usa ahí la Biblia como regeneración, haya una restauración del reino mesiánico, entonces ellos tendrán en primer lugar honor, autoridad y dignidad. Y la segunda respuesta, para aquellos que dejaron posesiones como familia para estar con Él y se dedicaron a la predicación de la palabra, tendrán su propia recompensa. Y por cierto, será una recompensa grande. Pero lo que aquí hay que considerar no es cuánto dejaron, es decir, no hay que considerar la cantidad, sino por qué lo dejaron, cuál es el motivo. Hay personas que, por ejemplo, van de un lugar a otro a buscar trabajo y de repente no encuentran el trabajo y se ponen a hacer la obra de Dios y obviamente pasan dificultades y problemas y después vienen a las autoridades: mire, estoy así porque estoy predicando la palabra de Dios. Y no es verdad. ¿Cuántos pastores peruanos se fueron a los Estados Unidos buscando encontrar algo mejor que en nuestro país y han pasado los peores años de su vida con congregaciones de transeúntes, de latinos, indocumentados, grupitos pequeños, ellos teniendo que trabajar secularmente para sostenerse a sí mismos y tratar de hacer la obra, entre comillas, porque con ese destino fueron a los Estados Unidos. Mi amado, nunca te muevas del lugar donde Dios te ha puesto. Nunca te vayas si Dios no va contigo. Acuérdate de Moisés. Tú vas a ir con nosotros, si no, no nos saques de aquí. Créeme
que por la gracia de Dios, cada año, he recibido invitaciones y a veces hasta 2 invitaciones para ir a trabajar en un país fuera de mi patria. Recuerdo que llegaba y compartía con mi familia. A la hora de la mesa les decía: hijos, esposa, he recibido esta invitación. Les pido que entremos en un proceso de oración. Mis hijos, todavía adolescentes o jóvenes, aplaudían: papá, qué lindo, Dios está abriendo las puertas. Pero yo me levantaba temprano, doblaba mis rodillas, le rogaba a Dios y le decía que de primera mano Él me dijera si yo tengo que salir o no tengo que salir de la iglesia. Déjame decirte, nunca Dios me dio luz verde. Y yo tenía que darle la respuesta negativa a mi familia. Decía: Dios no me permite salir. Y ahora yo entiendo por qué he estado en la iglesia, o estoy hasta ahora más de 30 años pastoreando esa congregación que Dios ha bendecido tanto. Y yo recuerdo que una vez mi hijo Paul me dijo: papá, ya él, un joven universitario, me dijo: papá, permíteme una palabra. Va a llegar el tiempo que nadie te va a invitar. Va a llegar el tiempo que nadie te va a invitar. Fíjate, yo le dije: hijo, no me preocupa. Yo soy uno de los pastores en el Perú que no tiene seguro social, que no tiene compensación por tiempo de servicios, no, estoy hablando mal, AFP, ese es, el fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque yo estaba en el magisterio enseñando en la Escuela Superior de Bellas Artes, y entonces cuando el Señor me llama al ministerio tuve que dejar la escuela con 23 años de servicio y salí con una pensión pequeña de más o menos lo que sería, para que ustedes tengan un cálculo, $200. Obviamente yo no vivía con $200. Ese tiempo yo enseñaba en 4 lugares. Ese tiempo yo enseñaba en la Escuela de Bellas Artes, era pastor a medio tiempo en la iglesia, trabajaba en una universidad y trabajaba en un instituto superior de arte, 4 lugares. Y en todo me pagaban 600 soles, 2.400 soles. Y entonces con esos 2.400 soles yo salía bien adelante, mis hijos en la universidad y todo lo demás. Cuando me llaman para ser pastor titular en la iglesia, yo decido salir y yo dije: la iglesia me va a plantear de esta manera. Ya que es pastor a medio tiempo y gana solo 600 soles, ahora a tiempo completo probablemente van a decir 1.200. Fuimos a la primera reunión con el consejo administrativo de la iglesia. Y uno dijo: bueno, el pastor ahora su sueldo tendrá que subir al doble porque va a estar a tiempo completo. La tesorera a mi delante dijo: no, 1.100 si es que quiere. Y previamente, una semana antes, mis compañeros en la universidad, en la Escuela de Bellas Artes, me decían: ¿cierto que vas a dejar? Sí, le digo. Oye, ¿tú no sabes sumar? Porque si tú ganas 600 aquí, 600 acá, 600 acá y 600 acá, son 2.400 y te vas a ir a ganar 1.200. ¿Sabes sumar o no sabes sumar? Pero déjame decirte, yo aposté al Señor. Mi recompensa es Él. Pepe Chávez, un amigo muy cercano que es como mi hermano, él otra vez se enteró, hace poco, nomás unos 3 meses atrás, y me dijo: oye, estoy preocupado por ti porque me han dicho que no tienes AFP, Asociación de Fondos de Pensiones, no tienes. ¿Y de qué vas a vivir? ¿Esos $200 te va a alcanzar? Mira, Pepe, le dije, aquel que me ha sostenido por 60 años, en 4 o 5 años que voy a vivir más, ¿me va a abandonar? No lo creo, no lo creo. Me resisto a creer que aquel que me llamó me deje de hambre. Primer lugar. Segundo lugar, toda mi vida he trabajado para mis hijos. En el matrimonio de mi hijo, que será el 29 de noviembre, Dios mediante, en la Argentina, iremos y yo voy a estar con los 3 ahí. Y le voy a decir: hijos,
en algún momento me voy a retirar y yo no tengo fondo de pensiones. Entonces, yo le voy a pedir a ustedes que a tu madre y a mí nos den un pan. ¿Lo pueden hacer? Les agradezco. ¿No lo pueden hacer? También les agradezco. También igual. No me voy a resentir porque son mi carne, porque son mi sangre. Y yo no creo que ellos, los tres, van a pelear por decir, papá, no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar. Mis amados, no tenemos por qué preocuparnos por una recompensa. El Señor lo promete aquí con claridad. Lo que debes de preocuparte son dos cosas, me parece. Número uno, el privilegio que Dios te ha dado como su heraldo, su embajador del reino de los cielos. Y en segundo lugar, la responsabilidad que tienes de hacer esa tarea. El resto, déjalo en sus manos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por la forma y manera que tienes de recompensarnos. Te glorificamos, te bendecimos. Señor, el salmista dijo, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni alguien en su casa que mendigue pan. Gracias, Señor, por el pan de cada día. Gracias por la ropa que nos cubre. Gracias por el techo, Señor, que nos cobija. Pero gracias mayormente por tu presencia entre nosotros. Bendice a mis consiervos y nunca permites que nadie se queje de la bendición que significa servirte. Te glorificamos y bendecimos. Y con gratitud, Señor, te decimos muchísimas gracias por tu presencia entre nosotros y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.